Otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. De regreso con ustedes y tenemos a nuestro próximo invitado en línea, el doctor César Aristimuño, economista y también presidente de Banca y Negocios. César, bienvenido al programa como siempre. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Igualmente, pues para mí saludarle y a toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, tenemos siempre la página donde nos informamos de todo de Banca y Negocios. Tenemos hoy también una noticia que el dólar paralelo retoma la tendencia alcista y abre por encima del millón de bolívares. Quería que nos hablara sobre este tema para empezar, por favor. Sí, bueno, pues el dólar creo que al final tiene una tendencia ascendente, de eso no tenemos duda de ningún tipo. Nosotros colocamos nuestros escenarios para el cierre de este año con un umbral mínimo y un umbral máximo. El umbral mínimo lo colocamos en 1.110.000 y el umbral máximo lo colocamos en 1.400.000. En ese rango estimamos nosotros que va a cerrar el dólar al cierre del año. Lo que es importante, creo que lo he señalado en distintas oportunidades, es que la velocidad de devaluación se viene desacelerando y eso pues es realmente un tema importante, a pesar pues de que la tasa de cambio va a cerrar por encima del millón. Lo interesante acá es que estamos observando en los últimos 3 años que la velocidad de la devaluación viene realmente siendo pues cada año más inferior. Por ejemplo, el año pasado la devaluación pues tuvo un ritmo de 7,000 y tantos % durante todo el año. Para este año estamos hablando de una velocidad aproximadamente de 2,000%. Eso significa pues, oye, una disminución muy importante realmente en la velocidad de crecimiento de la devaluación. Y eso realmente es importante, porque si bien es cierto que, como lo hemos señalado, sigue siendo una cifra sumamente elevada, pues su ritmo viene pues perdiendo velocidad. Y eso mismo lo estamos observando posiblemente para el año que viene, no con una velocidad de disminución muy acelerada, pero sí consideramos que el nivel de devaluación para el año que viene debe estar en los niveles cercanos a los que tuvo este año, no por encima, posiblemente un poquito por debajo, y allí pues es donde estamos viendo el dólar para el año que viene. En términos de cifras, estamos hablando de un dólar para el año que viene aproximadamente de 13 millones de bolívares en los bolívares de hoy. Eso pues es lo que estamos viendo en términos de perspectiva. Sí, bueno, la última vez que hablamos tú lo habías decretado, lo habías dicho, que el dólar estaba, el bolívar estaba sobrevaluado y que podíamos ver en los próximos días otra devaluación, que se iba a seguir devaluando. Fíjate que ya cruzó definitivamente el umbral del millón de bolívares. Ahora, tú dices que se está desacelerando. Eso es interesante que la gente lo entienda, porque esto tiene que ser o debe ser a consecuencia de la dolarización de facto transaccional. Pues, ¿esto es así o no? Sí, bueno, esa es una de las razones y eso es importante porque al final, pues mientras tengas oferta de divisas en el mercado, pues obviamente la presión sobre la tasa de cambio debería pues ser inferior. Y lo que se está observando un poco en la economía es eso. Estamos observando que hay empresas que tienen pues un proceso o un porcentaje de facturación en dólares y no solo facturación en dólares, sino que reciben dólares, porque tú puedes facturar en dólares y te pueden pagar con el contravalor en bolívares. No, pero estas son empresas que tienen facturación en dólares y que están recibiendo dólares. Estamos hablando de empresas que tienen niveles cercanos al 70% de sus ventas en dólares, recibiendo dólares. Hay otras empresas pues que obviamente están por debajo, pero ese ritmo se viene incrementando, lo cual pues hace que el volumen de divisas, sobre todo en términos de efectivo, en el mercado venezolano sea cada vez más creciente. Nosotros, una de nuestros análisis, de nuestros estudios en la firma, en Aristimuño Reyes Asociados,
Lo que hemos pues visto es que de aproximadamente un 60% de los pagos en Venezuela se están haciendo prácticamente en efectivo en divisas. Y eso es un porcentaje importante. Y ese porcentaje debería realmente mantenerse o crecer para el año que viene, sobre todo cuando, pues, a pesar de la divergencia y de la diferencia que hay entre el Ejecutivo ministerial del gobierno y el propio presidente de la República, que observamos que tienen posiciones a veces no congruentes en el tema del dólar, nosotros consideramos que la devaluación pues es realmente va a continuar el proceso de devaluación y de dolarización en Venezuela, sobre todo de dolarización, quise decir, va a continuar de manera importante para el año que viene, y ese es uno de los elementos que estamos viendo. Uno entre varios, uno de los elementos que estamos viendo para que el año que viene sea un año con un comportamiento económico mejor que el que hemos tenido este año. No solo en términos de disminución de la velocidad de la devaluación, sino que también lo estamos viendo en términos de inflación y también lo estamos viendo en términos de Producto Interno Bruto. Nosotros este año no lo puedo decir como afortunado, pero realmente lo que sí es verdad es que nuestros pronósticos para este año van a cerrar definitivamente en las cifras que dimos. Nosotros dimos pues una caída del Producto Interno Bruto para este año en niveles del 30%, pensamos que va a estar allí. En términos de inflación, pues realmente nuestro número se acercó muchísimo, y en términos de devaluación, pues ya hemos visto que nuestra cifra está en el rango de lo que va a cerrar para este año. Así que yo creo que no podemos esperar algo distinto que una aceleración en la dolarización en el país, y eso es, repito, uno de los factores que va a dinamizar la economía para el año que viene. Lo que vemos es una convivencia del dólar con el bolívar o del bolívar con el dólar. Consideramos que el bolívar va a seguir siendo la moneda referente de Venezuela en términos de moneda oficial, pero va realmente a tener el dólar en convivencia con el bolívar, pues realmente una presencia muy importante en la dinámica económica del país para el año entrante, mucho más importante que la que hemos tenido este año. Sí. Bueno, en el informe privado de Aristimuño Herrera y Asociados, lo que le están recomendando a las empresas es que no planifiquen en base a su proyección anual, sino que tengan un largo plazo de 3 meses, que puedan planificar trimestralmente. ¿Es esto así? Es así. Nosotros, una de las cosas que le hemos dicho a nuestros clientes y que se lo hemos sugerido, inclusive en nuestro informe privado y en nuestras reuniones con nuestros clientes, es que obviamente la planificación es fundamental, a pesar pues de lo cambiante que es la economía venezolana, pero uno de los elementos importantes en la economía para que haya estabilidad es realmente el control de la inflación. Y le hemos señalado a las empresas que deben de buscar realmente generar su propio índice inflacionario, porque cada empresa tiene su propio índice inflacionario. El hecho de que tengamos un referente nacional como es el índice nacional de precios al consumidor, eso no significa que esa inflación es igual para todas las empresas. Cada empresa tiene su propia realidad. Hay empresas que importan menos que otras, hay empresas que utilizan menos mano de obra que otras, hay empresas cuya materia prima tiene un valor distinto a otras y su proceso de incremento se hace distinto a otras. Entonces, con esto lo que queremos decir es que cada empresa tiene que sacar su propio realmente índice de inflación para que eso pues pueda tener sentido desde el punto de vista de la gestión del negocio, para que pueda tener sentido desde el punto de vista del proceso de gestión, y así las empresas puedan saber y orientarse y guiarse por su propio índice inflacionario y no por el índice inflacionario nacional, que repito, si bien es cierto que es fundamental en la economía como orientador del proceso de crecimiento de los precios, no es realmente el que se mantiene para todas las empresas por igual. Interesante, deberían también los hogares hacerlo. Bueno, de hecho tenemos Venezuela, la Asamblea Nacional hasta ahora ha sacado su índice inflacionario con la cesta Petare, que ha sido un éxito.
Pero mira, César, tengo que ir a una pausa. Al regreso quería hablar también sobre otros temas que estás cubriendo sobre la hiperinflación del año que viene y un tema interesantísimo que ya se comenzó a cotizar el agua en el mercado de futuros, para que nos expliques un poco cómo funciona esto. Sí. Gracias. Bueno, César Aristimuño, ya regresamos con él. Pensini con todo. Recorrido noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. De regreso con ustedes y estamos con el doctor César Aristimuño, economista y también presidente de Aristimuño Asociados y Banca y Negocios. César, te dejamos una pregunta al aire. En uno de tus informes hablabas sobre la aparición del commodity agua, es decir, que se nos acerca el futuro, una cosa que veíamos como en las películas, ya lo tenemos al frente. Cuéntanos un poco sobre esta novedad. Bueno, Pedro, muchas cosas que nos parecían imposibles años atrás, hoy realmente pues empiezan a verse como muy posible. El tema del teletrabajo, por ejemplo, es uno de ellos. El tema pues de las edificaciones subutilizadas a niveles de las corporaciones, por ese mismo tema del teletrabajo, cosa que hace años pues era impensable. Está pasando con el agua este tema. El agua es un commodity, se está convirtiendo realmente en un commodity de mucha importancia a nivel global, porque es un bien realmente que cada vez es más escaso en el mundo entero. El agua se está convirtiendo prácticamente pues en un producto de una demanda importante. Bueno, óyeme, míralo en Venezuela. En Venezuela, el precio del agua, uno se queda asombrado realmente. Cada vez es más escasa, cada vez las familias tienen menos acceso al agua y por lo tanto, pues no hemos de esperar otra cosa que en términos de precio el agua se encarezca, el agua tenga cada vez un mayor valor. ¿Por qué? Bueno, porque pues realmente cada vez será un bien más escaso. Está pasando esto con el agua a nivel del mercado de valores, donde pues empieza realmente el agua a cotizarse como un commodity en precios de valor a futuro, y eso pues realmente no es que la gente va pues a invertir y cuando vaya a vender su instrumento de inversión del agua vaya a recoger, le vayan a entregar agua. Eso sabemos que no va a funcionar así. Va a funcionar con un referente de precio en el cual pues vemos que lo que va a pasar es que por razones obvias ese valor de ese commodity a futuro va a tender a subir porque pues se está convirtiendo cada vez en un activo mucho más apetecible para los inversores desde el punto de vista de perspectiva. Así que bueno, eso es un cambio, eso es una tendencia que era impensable, sobre todo por el hecho de que se considera que el agua es un bien al cual tiene derecho toda la humanidad. Así lo refleja la ONU dentro de uno de sus fundamentos. Pero sabemos que no es así. El agua, pues, no todo el mundo tiene acceso al agua. Hay países, pues, donde la carestía del agua es realmente inmensa. Y vuelvo y repito, si nosotros comparamos el caso venezolano con 15 años atrás o 20 años atrás y lo comparamos con lo que es ahorita, bueno, pues el comportamiento ha sido realmente impresionante desde el punto de vista de la escasez. Pues. Claro, pero llama la atención. Tú sabes que el mercado de futuros nace en Chicago porque antes se vendían petróleo físico, oro físico, a un precio donde podían pagar y ponían una fecha, pero no estaba estandarizado. Y lo que hicieron fue estandarizar precisamente todos estos contratos, van a ser tantos barriles entregados a tal fecha, estos son los distintos contratos de distintos precios y fluctuaban, pero ahora con el agua va a ser, yo quisiera ver eso, lo voy a estudiar un poco más de cómo está basado, como dices tú, no te van a entregar barriles, pero te van a decir, bueno, esta agua
pura de Japón o esta de Estados Unidos, y esta tendrán distintas cotizaciones y distintos precios, pero es algo bien novedoso. También No, quería... Dime. no, sin duda, es algo muy novedoso y se medirá y tendrá una medida de valor, posiblemente sean galones, posiblemente, no creo que vayan a ser litros, serán pues medidas mucho más Grande. mucho más grandes, pero es así, ya está inscrito, ya es un commodity que se negocia a futuro en la bolsa. Sí. Bueno, y quería saber, por ejemplo, con las cibermonedas han tenido un gran impacto estos últimos días, sobre todo las criptomonedas, por el Bitcoin, que lo van a empezar a aceptar en tarjetas de créditos, en PayPal, en Square y en tantos mecanismos novedosos que hay para pagar. A pesar de que en los Estados Unidos los gobiernos se oponen a esto porque perderían, como los bancos, la autonomía y saber qué está pasando con el dinero, perderían esa función. También es una señal del futuro ahora y muchos esperan que va a seguir subiendo. ¿Manejas información al respecto? Sí, mira, eso es un tema interesantísimo porque eso es una de esas variables que hemos visto que pues pocos años atrás era impensable que pudiera existir definitivamente pues un activo con una gran demanda que cada vez tiende pues a fortalecerse más, que cada vez tiende pues a ser más importante a nivel global. Por supuesto, los bancos centrales obviamente están en un proceso de análisis de este tema, los bancos centrales globales, sobre todo de las economías capitalistas. ¿Por qué? Bueno, porque como bien lo acabas de decir, Pedro, pues colocar definitivamente este activo como un activo de reserva, como un activo de valor cada vez más predominante, pues tiende definitivamente a hacerle perder valor al Banco Central en su función pues de regulador de emisión de dinero. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene pues las economías hacia el futuro inmediato, de ver de qué manera va pues realmente a convivir las criptomonedas, sobre todo pues con el referente Bitcoin a nivel global, puesto que es un activo muy volátil, sumamente volátil, así como pues se echa, como dicen, unas estiradas, también se echan unas encogidas muy grandes, pero está allí. El caso venezolano es un caso interesante en el estudio de las criptomonedas. Nosotros, por cierto, pues vamos a tener dentro de nuestro informe privado, posiblemente la semana entrante, un análisis sobre este tema que nos los va, pues, lo vamos a tener para el informe privado, donde vamos a analizar allí un poco qué hemos de esperar en este tema en Venezuela y hacia dónde se dirige realmente las operaciones, pues valoradas y pues ajustadas en base a la criptomoneda, porque Venezuela pues es un país que tiende a ser referente cada vez más a nivel global sobre este tema. Hay razones, obviamente, para ellas que no creo que vale la pena analizar en este momento, pero sin duda Venezuela pues se está convirtiendo en un referente en el uso de las criptomonedas en el mundo. Está bien. Bueno, César, te agradezco muchísimo que estés con nosotros y vamos a ver si nos da chance para hablar sobre las perspectivas económicas para el 2021 antes que acabe el año. Si no, en enero te invitamos seguro. Muchísimas gracias. A ti, Pedro, muchas gracias y un gran saludo a tu audiencia. Ok, muchísimas gracias. Era César Aristimuño, economista, sobre las perspectivas económicas para el año 2021.